La falta de conocimiento hará que el heredero de unos bienes los ignore, destruya y hasta los desperdicie. Tales bienes patrimoniales carentes de significado para sus poseedores terminarán en el olvido y desaparición. Esto ha ocurrido y sigue ocurriendo con nuestro patrimonio cultural, particularmente arqueológico, que no solo es ignorado por falta de conciencia social, sino a menudo con conocimiento y alevosía, despreciado y ultrajado. Lo lamentable es que esa destrucción proviene de distintos niveles sociales, hasta del arqueólogo que corre riesgo de solo investigar y no conservar. Todo esto sin contar con el huaqueo, que lucra con los bienes arqueológicos. Hola, soy David Neira y me encuentro en el Parque Arqueológico y de Investigación Científica Cochasquí con la finalidad de conocer sobre la cultura quitukara, su organización, creencias, arquitectura, sus herramientas de caza y de defensa, y la forma en que se entendía el mundo en aquella época. El 20 de marzo de 1979 nace la iniciativa de declarar Patrimonio Cultural a Cochasquí. En noviembre del mismo año, el Consejo Provincial de Pichincha presentó el anteproyecto de conservación de bienes culturales de la provincia de Pichincha. Y el 23 de febrero de 1980 se realizó la declaración de utilidad pública del sector monumental de las pirámides de Cochasquí por parte del Consejo Provincial de Pichincha. Posteriormente se inició la expropiación de 83,9 hectáreas de la empresa Pirela y la ocupación de la zona monumental. Cochasquí está ubicado en Ecuador, en la provincia de Pichincha, cantón Tabacundo, en la parroquia de Toachi. Su altitud es de 3.100 metros y su temperatura media es de 13 grados Celsius. El principal acceso al parque es por la carretera panamericana, en el tramo entre Guayabamba y Tabacundo. A la altura del peaje de Cochasquí, se toma la vía empedrada que parte hacia el occidente por 8,6 kilómetros. Mi nombre es Fritz Reintaler, soy director del Parque Arqueológico y de Investigación Científica Cochasquí. En el tema del Parque Arqueológico de Cochasquí, la visión y la misión está encaminada en proteger el sitio arqueológico, difundirlo, mantenerlo y ponerlo en valor social a una de las principales riquezas arqueológicas con que cuenta el Ecuador. La misión de Cochasquí es proteger, salvaguardar el patrimonio nacional, difundir las investigaciones que se realizan en el parque y en su entorno natural y cultural y poner en valor social, que quiere decir que se deben difundir todas las investigaciones y participarle al público nacional y extranjero de todas las cosas que nosotros hacemos y estamos proyectando. La visión es ser el primer sitio arqueológico en el Ecuador, tener como categoría la excelencia y brindar una atención al público de altísima calidad. En lo que se refiere qué es lo que estamos proyectando hacia el futuro, es primero tener un sitio arqueológico totalmente cuidado, resguardado, protegido, conservado y restaurado para que en futuras generaciones puedan realizar las investigaciones que sean del caso, arqueológicas, históricas, antropológicas, etnográficas, de arquitectura prehispánica, etc. También es nuestro deseo para el futuro que el parque arqueológico sea considerado como patrimonio de la humanidad, y esto significa que estamos encaminándonos tanto en la parte científica como en la parte estructural o material para que los estudios y la importancia de Cochasquí sea tan relevante para que la nominación de patrimonio cultural se la logre en mejor manera.
De acuerdo a varios estudios e investigaciones realizadas por algunos autores acerca del significado de Cochasquí, un aporte fundamental es el del arqueólogo alemán Max Uhle, que en su descripción etimológica de la palabra Cochasquí dice ser una palabra de origen quichua y cara, cuyo significado sería cocha, lago, y qui, casa o población, definiéndola así como población de los lagos, quizás haciendo referencia a los 3 lagos que se encuentran en Mojanda, las lagunas llamadas Caricocha, Huarmicocha y Yanacocha, o también conocidas como Laguna Negra, Laguna Grande y Pequeña. Según el historiador Silvio Haro, señala el origen de la palabra Cochasquí del araucano de la raíz cache o cochi, que significaba luna, denominándolo así como pueblo de la luna, expresando que posiblemente los pobladores debieron haber adorado a la luna, como demuestran evidencias encontradas relacionadas con ritos a la luna y a la fertilidad. Según el historiador Alfredo Costales, quien ha realizado una investigación durante varios años sobre los pueblos que habitaron en la parte norte de nuestro país, da una definición sobre Cochasquí, haciendo mención que antes de la llegada de los incas en todo el pueblo, que comprendía el reino de Quito, se hablaba un solo idioma conocido como Quitu-Cara, y en este idioma Cochasquí significaría Cochas como lago y Qui como mitad, definiendo a Cochasquí como mitad de los lagos. Posiblemente hace referencia a la situación geográfica. Como está rodeado de lagos y por esta población, cruza la línea equinoccial. Marco Jiménez de la Espada señala una procedencia maya, determina que la palabra originalmente debió ser Uchasquí. Cuch significa asiento de principales y Asqui significa un buen sitio. Etimológicamente el sentido de la palabra es un buen sitio para reinado. La cerámica de la cultura Quitu se caracteriza por un mejor acabado en relación a la yumbo, con superficies engobadas y pulidas, quizás con cocciones variables y con una variabilidad alta de formas, que van desde cuencos hasta jarrones. Estos últimos son muy comunes en la mayoría de los sitios encontrados en esta región. Esta vasija, de forma globular, es del tipo panzaleo. Esta vasija la llamamos del sistema cascarón de huevo porque tiene apenas 2 milímetros de grueso la pasta cerámica. Aparte que es policromática, tiene muchos colores, un significado muy especial de pintura que nosotros inicialmente no lo podemos entender, pero si es que nos fijamos bien, ese damero que está entre rojo y blanco, negro y blanco, no significa el damero común, sino significan cruces, que estas cruces son una simulación de las estrellas. Cuando uno mira al cielo, ve cruces, unas lucecitas en forma de cruz. Entonces ellos lo representan en esta vasija como cruces y a esta forma tan globular, ¿sí?, lo representan como si fuera la Tierra. En la mitad está partida por una cinta blanca que sería la equinoccialidad de la Tierra y los paralelos y meridianos son las otras líneas que nosotros estamos viendo. Es decir, nuestros antepasados hace 1500 años tenían un conocimiento de dónde estaba la mitad del mundo, de cómo más o menos era la Tierra, ¿sí?, y toda la importancia y la significación que tienen las estrellas con relación a la Tierra, ¿sí? Las características de la cerámica Quitu-Cara y de Cochasquí, pues en toda la región, en toda la sierra norte del Ecuador, desde actualmente hablemos de la provincia de Cotopaxi hasta el sur de Colombia, se asentaron los Quitu-Caras, teniendo una cerámica muy similar en toda la región. Podemos hablar de una cerámica utilitaria,
que fue utilizada todos los días, cotidianamente, y una cerámica ceremonial ritual que le atribuyen al pueblo panzaleo. Esta cerámica del pueblo panzaleo le llaman cerámica cascarón de huevo porque tiene un grosor de 2 milímetros, está decorada con pintura negativa, con pintura blanca, es fotocromática absolutamente, una cerámica muy llamativa, muy interesante, con características propias, y dicen que es del pueblo panzaleo. Esta cerámica generalmente se la utilizaba para lo que son rituales y ceremonias. El científico alemán Albert Mayer hace una clasificación de la cerámica de Cochasquí y la clasifica en cerámica, ¿sí?, utilitaria y en una cerámica muy rústica. Obviamente, si era una cerámica utilitaria, la cerámica no tenía por qué ser muy trabajada si era para el uso cotidiano. Entonces divide a la cerámica en Cochasquí en dos periodos. El periodo primero, de 950 a 1250, que son cerámicas rústicas, y el segundo periodo, de 1250 a 1500, en una cerámica más elaborada, donde se encuentran ollas trípode, ¿sí?, con poteras de pedestal alto. Pero igual la pasta, la misma cerámica no está muy elaborada, no está muy pigmentada, no es fotocromática, porque obviamente su forma y la forma cotidiana de manejar la cerámica no estaba para eso. Nosotros hemos encontrado piezas muy elaboradas en cerámica del pueblo Cochasquí, pero no es la generalidad y no se puede catalogar a un pueblo porque si elaboró o no elaboró más su cerámica. Entonces nosotros tenemos figurinas, tenemos compoteras, tenemos ollas trípode, tenemos vasijas, pondos, maltas, etcétera, etcétera, ¿ya?, con una belleza muy singular y obviamente que muestran una identidad de este pueblo. Entonces la cerámica quitucara o la cerámica del pueblo Cochasquí tiene características muy importantes que demuestran su identidad. Con ello quiero decir que en toda la región la cerámica es prácticamente la misma. Si ustedes ven la cerámica de San José de Minas, la cerámica de Perucho, la cerámica de Puellaro, la cerámica de Malchinguí, la cerámica de Cochasquí, la de La Esperanza, la de Tabacundo, etcétera, tiene las mismas características como la cerámica de Cayambe, como la cerámica de Quito o la cerámica de toda la región. Lo que sí tenemos que ser claros que la cerámica del pueblo panzaleo no solo fue que transportaron desde la parte de la actual provincia de Cotopaxi hasta la región norte, sino que también construyeron o fabricaron cerámica de la misma característica del pueblo panzaleo en Cochasquí y en los pueblos aledaños. Antiguamente nuestros antepasados utilizaban herramientas de lítica, de hueso, de obsidiana y de cerámica. Todos los elementos de percusión, de golpe, como las hachas, estaban destinadas para cortar, para guerrear, y estas hachas de jade servían como elementos de identificación de los caciques. Entonces nosotros tenemos este tipo de instrumentos, las hachas de jade, como elementos de presentación
de los caciques, de las personas más importantes de la sociedad, pero también estas formas de hacha tenían en piedras de basalto o granito que servía para cortar árboles, cortar ramas, cortar amarras, etcétera, etcétera. Entonces, donde exigía un elemento de percusión fuerte como la piedra, entonces utilizaban este tipo de instrumentos. Para otro tipo de trabajos que eran de una forma más fina, utilizaban el hueso o utilizaban madera, y había veces que tenían algunas herramientas en cerámica. Nosotros podemos ver aquí una serie de piedras de moler, hachas tipo estrella. Son elementos muy bonitos estéticamente y claro, para nuestros antepasados eran muy importantes porque era un valor representativo de la autoridad quien llevaba estos elementos. Estos son los conos de piedra que están ubicados en estos como canales, en las plataformas, sobre todo de la pirámide 13. Estos conos de piedra servían para que con el sol proyecten una sombra. Esta sombra era medida diariamente y establecían años secos, años lluviosos, tiempos de siembra, tiempos de cosecha, pero sobre todo los solsticios y los equinoccios. Es por esto que estas grandes plataformas que están sobre las pirámides, con estos elementos de piedra, ¿sí?, hacían calendarios agrícolas, calendarios solares y calendarios lunares. Estas son piedras de moler. La guagua rumi es la pequeña, la mama rumi es la grande. Tenían 3 objetivos. El uno, moler, obviamente. El segundo objetivo era limpiar la flor de quinoa para sacar los granos de quinoa o de amaranto. Y la tercera era calentar la piedra y hacer las tortas de maíz o asar carne. Nosotros tenemos unos elementos, estas piedras muy redonditas, que las llamamos canto rodado. Antiguamente, sobre todo, ya tenemos una evidencia que cuando vino Huayna Cápac, cortaron los puentes y a los cusqueños o incas les tocó bajar la quebrada, cruzar el río, y el momento que estaban subiendo la pendiente, cortaban unos tabiques donde estaban acumuladas estas piedras redondas y comenzaban a rodar, y al rodar se convertían en armas letales. Es decir, antiguamente, si es que hacemos memoria, los cañones tenían estas balas redondas y estaban impulsados eran de acero y estaban impulsados por pólvora, mientras que nosotros teníamos estas balas de piedra redondas que por medio de la gravedad y la pendiente se convertían en armas letales, haciendo la misma función que una bala de cañón. Otra forma de utilizar la piedra era haciendo piedras de moler planas, como estos metates, y piedras de moler, ¿sí?, para moler semillas o pequeñas cosas, ¿sí?, como condimentos, es decir, molían con estas pequeñas piedras de moler. Apartándose de Nono, los sitios ubicados al oeste mostraron un recurso mineralógico, la obsidiana, que fue usado en menor escala. Esta materia prima fue probablemente el nexo de comercio con sociedades muy apartadas del área. El tráfico de este producto, que si bien no es local, atrajo el comercio entre sociedades serranas y costeñas. En esos sitios aparece un mineral costeño llamado chert o basalto, que al igual que la obsidiana, presenta un filo cortante. Sin embargo, este producto exótico de color negruzco fue usado por los moradores de Nono y sus alrededores en diferentes actividades, como en la elaboración de herramientas de cultivo, armas de caza y de defensa. Una de las utilidades de la obsidiana hasta nuestros días consiste en la elaboración de bisturís de cirugía de alta precisión. El tráfico de la obsidiana se lo realizó en las estribaciones occidentales de los Andes, entre los corredores de Nono y Chiriboga.
La obsidiana es un cuarzo volcánico que se encuentra en el Cerro Puntas. Este cuarzo volcánico, que es un vidrio prácticamente, lo utilizaban para todos sus instrumentos cortopunzantes. Esto quiero decir cuchillos, buriles, raspadores, perforadores y espejos. Entonces, de un gran núcleo, por medio de percusión, por medio de golpe, sacaban unas lascas. Estas lascas, asimismo, por medio de percusión, eran como talladas y la adaptaban a su antropometría. Entonces, si querían hacer una punta de flecha, le daban la forma de punta de flecha. Si querían hacer un raspador, le daban la forma para que se adapte a la mano, a la medida antropométrica de ellos. Esta es la obsidiana y nosotros encontramos mucha obsidiana en el sitio arqueológico. ¿Sí? La obsidiana de esta región fue extraída del Cerro Puntas. El Cerro Puntas es un volcán que está hacia el oriente de la ciudad del Quinche. Todos los objetos cortopunzantes, como los había mencionado, fueron construidos con obsidiana, puntas de flecha, lanzas, buriles, cortadores, espejos, etcétera, etcétera. Como había dicho, la obsidiana es un gas volcánico congelado violentamente, se hace este cuarzo y obviamente también hay distintas calidades y distintos colores de obsidiana. El pueblo Cochasquí, la cultura quitukara, se sirvió de este mineral, este material, para hacer todos sus utensilios e incluso piezas de identificación o piezas de sus adornos. Y hay datos de que las antiguas culturas primitivas, los primeros hombres que se asentaron en esta región, también utilizaron obsidiana, y hay un estudio muy importante en Muyumica. Entonces nosotros podemos ver que la obsidiana fue utilizada desde los hombres cazadores recolectores hasta la actualidad, porque todavía se utiliza la obsidiana para hacer joyas y algunos elementos. Por no haber unión cronológica con el material recuperado, surgen dos interrogantes. ¿Estamos en una zona de frontera entre los habitantes del Quito prehispánico y el área Yumbo? ¿O se está dando una frontera de contigüidad territorial? Pues el límite del Quito prehispánico hacia el noroccidente aún está por aclararse. El estudio por parte de la arqueología de la cultura quitukara y entre otras, nos ha permitido conocer técnicas arquitectónicas y de ingeniería ancestral que son empleadas hasta nuestros días, donde la arquitectura e ingeniería moderna han tenido que recurrir a la arqueología para saber con mayor exactitud cómo elaborar construcciones contemporáneas que han sido y serán de gran beneficio para la humanidad. Materiales de construcción sumamente duros y sismoresistentes como el chocoto, o también llamado barro negro, con el cual culturas de la época construían sus viviendas llamadas bohíos, y también el bareque, que es un material compuesto por paja, agua, tierra, excremento de animales y ceniza volcánica. Personas entendidas en el tema afirman que es beneficioso para el medio ambiente llevar a cabo construcciones de casas contemporáneas con estos compuestos, ya que no contaminan la tierra dejándola infértil a diferencia del concreto. Fibras vegetales utilizadas en la textilería, en la construcción a modo de poleas para transportar piedras, en el aseo personal y variedad de plantas medicinales ancestrales que son utilizadas hasta nuestros días. Nuestros antepasados de la cultura quitukara tenían una importante alimentación, ya que su trabajo, el caminar, el construir una serie de elementos requerían de mucha fuerza, de mucha proteína, y obviamente ellos sacaban
de sus alimentos toda esta energía para poder trabajar y para obviamente poder desarrollarse como personas y seres humanos. Nosotros aquí en este sitio, que son jardines etnobotánicos del Parque Arqueológico de Cochasquí, tenemos algunas plantas, algunas variedades de alimentos de nuestros antepasados, como el miso, la mashua, la jícama, las papas, las ocas, habas y obviamente una serie de hierbas medicinales y curativas. Nosotros podemos ver una serie de plantas que ya en el presente no conoce la gente, como el miso, la mashua, la jícama. Por ejemplo, la jícama es un tubérculo como la papa que se encuentra enterrado. Al desenterrar el tubérculo se lo lava, se lo deja al sol unos días y obviamente se lo pela y se come sin cocinarlo. Este alimento, como la jícama, servía como un alimento para recuperar energías, como un elemento medicinal para los riñones, el estómago, ¿sí? Y obviamente es un alimento muy rico en proteína vegetal, y es un alimento muy sabroso, ya que es similar a la papa cocinada o a una manzana, mejor dicho a una manzana, porque está cruda, se come crudo, ¿sí? Y es muy dulce. El miso es un tubérculo como la yuca, se llama la yuca de la sierra, que igual se encuentra enterrado. Al desenterrarle se lo cocina, se lo fríe y queda muy rico como la yuca frita exactamente. La oca o la mashua son familiares, son tubérculos igual que están dentro de la tierra, que al desenterrarlos se los pone al sol para endulzarlos. Se los cocina y se los come ya una vez cocinados, y son tubérculos de un sabor muy, muy rico, muy sabroso. Las papas, todos hemos comido papas, igual las habas, el maíz en varias variedades. Tenemos el maíz rojo, que servía para hacer coladas o la chicha. Tenemos el maíz amarillo, tenemos el chulpi, tenemos el morocho, etcétera, etcétera. Hay una serie de alimentos adicionales, como los granos, porotos, arvejas. Nosotros llamamos un tipo de frijol, lo llamamos tortas, que también se lo comía. Hay un frijol de árbol, que igual es un árbol, un arbusto grande, que tiene unas vainas, y estas vainas contienen unas leguminosas como frijoles. Y obviamente sería muy largo el enumerar todos los alimentos que nuestros antepasados tenían y disponían, pero obviamente podemos dar cuenta de que nuestros antepasados estaban muy bien alimentados, ya que las osamentas que hemos encontrado tienen una forma, un valor importante en calcio, y obviamente los huesos están tan bien formados que podemos deducir que estaban muy bien alimentados, a pesar de que no tenían la leche de las vacas porque no había ganado vacuno, y su proteína animal eran las llamas, los cuyes y los animales de cacería. Hay plantas importantes como el pumamaqui. El pumamaqui es un árbol de las alturas de la serranía. Puma es el animal, maqui mano, mano de puma.
porque las hojas es igual a la mano del puma. Y evidentemente en esta zona los pumamaquis son muy frondosos, benefician al suelo, le incorporan nitrógeno al suelo. Y los pumas, cuando cazan algo, suben a estos árboles la presa y ahí comen y ahí duermen estos animales. El pumamaqui es un elemento importante para la reforestación con plantas autóctonas propias y apropiadas para los páramos y las partes altas de nuestro territorio. También tenemos el capulí, como este árbol que nos da el fruto, los capulíes. Plantas importantes como el lechero, que es de esta planta. Se llama lechero porque tiene este látex blanco. Todas las cosas que había que pegar lo pegaban con este látex, hacían pelotas de este látex y sobre todo las viviendas. Es por eso que las viviendas son elementos vivos y ustedes pueden ver la choza, ¿sí?, con un árbol de lechero central. Cuando el lechero está vivo, verde, es que hay muy buena energía y la familia se puede desarrollar muy bien. Cuando el lechero se seca, abandonan la casa y buscan otro sitio para construir su casa para que pueda desarrollarse bien la familia y la sociedad. El marco es un arbustivo que sirve para hacer limpias. Limpias tanto para el cuerpo como limpias para hacer la casa. Por lo tanto, antiguamente hacían escobas y barrían la casa. Aparte de tener un efecto insecticida que elimina los bichos, los insectos, también elimina las malas energías. Entonces hacían dos cosas a la vez al barrer. Eliminaban las malas energías y eliminaban los insectos y obviamente dejaban limpia la casa. Este es un jardín etnobotánico donde se encuentran plantas medicinales y curativas. Medicinal, lo que cura el cuerpo, cuando tiene uno un dolor de barriga, una inflamación, problemas del estómago, problemas de riñones, etcétera, etcétera. Entonces estas plantas sirven para curar. Cuando uno tiene un resfriado, una gripe, hay plantas adecuadas para curar las enfermedades. Pero también hay plantas curativas. Y uno piensa que curativo y medicinal es lo mismo, y para la cosmovisión de nuestros antepasados no es lo mismo. Lo medicinal cura el cuerpo, lo curativo cura las energías. Es por eso que los yachas, cuando hacen limpias, utilizan una serie de hierbas y le pasan por todo el cuerpo. Eso quiere decir que le están limpiando, es hacer una limpia, ¿sí? Y esa limpia quiere decir que le están curando. Por lo tanto, hay hierbas como la congona, la hierbabuena, el marco, la ruda, etcétera, para hacer limpias. Y hay hierbas, por ejemplo, el tipo, el paico, ¿sí?, que sirven para problemas de salud. Tenemos la sábila, la aloe vera, ahí tenemos la huacoya o San Pedro, que es una planta alucinógena para chamanes que consumían los yachas, los chamanes, para trascender, para tener alucinaciones, etcétera, porque obviamente es droga. Para cuando tienes algún golpe, ¿sí?, cuando tienes resfrío, y obviamente hasta ahora nuestras abuelitas utilizan el alcanfor con alcohol para fregarse cuando tienen algún dolor, alguna molestia. Entonces el alcanfor en hierba es este. Tiene el mismo olor que el alcanfor en pastilla, ¿sí? Este es el churco. Cuando tienes sed en la montaña, chupas los tallos del churco, ¿sí? Esta se llama calaguala. Esta es la calaguala o lenguas de suegra. Se hace agua de la raíz cuando tienes problemas de hígado, de estómago, de riñones. Entonces te beneficia mucho el consumo
Entonces hemos visto estas plantas que son medicinales, pero aquí hay unas plantas que son curativas, que se llama la congona. Entonces la congona tiene un olor muy singular, muy rico, ¿sí? Entonces esto se pone en una tinaja con agua, congona, hierba mora, ruda, clavelines, etcétera, y se deja calentar con el sol esta agua con estas hierbas. Al mediodía te das un baño con estas hierbas, con esta agua, y eso te produce una limpieza, una limpia de energías. Esta hierbita es el paico, que uno al frotar la percibe y sirve para la memoria. Entonces, en la mañana, al levantarse, se friega esta hierba, se apercibe, ¿sí?, profundamente, o si no, se toma agua de paico. También sirve para sazonar algunas comidas u locros. Entonces, este es el paico. Aquí tenemos esto que le dicen naranjilla del diablo. Esta planta que hace unos frutos como naranjillas, ¿sí? Esta naranjilla del diablo, que ahora lo llaman así, servía como jabón. Es decir, al partir esta naranjilla es un elemento muy jabonoso y servía para lavar la ropa, para lavarse el cuerpo, para lavarse el pelo. Pero también tenía un efecto anticonceptivo. Al ponerse un trocito de este fruto dentro de la vagina, hace un efecto absolutamente jabonoso que impide la concepción. Entonces antiguamente se cuidaban con este fruto, ¿sí? El San Pedro, la huacoya o San Pedro, la higuerilla te da un fruto con unas pepas, y estas pepas son muy aceitosas, es decir, contienen mucho aceite, el aceite de higuerilla. Entonces eventualmente cuando no tenían grasa animal, utilizaban las pepas de higuerilla para hacer los mecheros, para iluminarse. Puín, y el puín sirve para curar el acné. Con respecto a la cultura Quitu-Cara, existe una teoría. La cultura llamada los Caras vinieron desde el sur de México o de Centroamérica, atravesando la costa ecuatoriana. Se internan por el río Guayabamba, llegan donde están los Quitus, formando la cultura Quitu-Cara, con la finalidad de establecer un calendario solar y lunar para saber con mayor exactitud el tiempo y el clima, y así determinar cuándo será más productiva su cosecha. Empiezan a construir las pirámides de Cochasquí, quizás fusionándose el conocimiento arquitectónico de los Caras con el aporte astronómico de los Quitus. Cochasquí es un sitio arqueológico, un complejo astronómico, sagrado, ritual y funerario, el mismo que está formado por miles de bloques de cangagua dura con un peso entre 300 y 360 libras, ajustados a tamaños precisos, erigiendo una construcción sólida de unos 20 metros de altura, como 7 pisos de un edificio actual. Su estructura forma 15 pirámides de diferentes dimensiones, de forma escalonada. No poseen punta, a la vez que su superficie fue endurecida sometiéndola a muy altas temperaturas. 9 de las 15 pirámides poseen rampa de acceso con dirección sur-oeste. La estructura de la rampa es de forma escalonada al igual que las pirámides. Los ángulos de las rampas, de acuerdo a las estimaciones preliminares, se encuentran entre los límites de 25 grados a 35 grados del norte al oeste. La rampa más larga es la que se encuentra en la pirámide número 14. Alcanza casi 276 metros de largo.
Las pirámides de Cochasquí están distribuidas en una orientación específica con respecto al Sol y en una posición exacta en la mitad del planeta Tierra. El observador se ubica en el extremo de la rampa y desde ahí localizaba la salida de las estrellas que influían en la Tierra, sobre todo en el crecimiento de productos agrícolas. Este hecho está causado ya que las observaciones astronómicas fueron al mismo tiempo rituales religiosos. La forma complicada de la más moderna pirámide, que es la número 5, indica claramente que pudo servir como centro ceremonial. Ella está adecuada para las procesiones y reuniones donde podían participar mucha gente. Estas construcciones se llevaron a cabo 500 años después del primer año cristiano, conjuntamente con varios montículos de planta circular llamados tolas o montículos funerarios, que se encuentran cerca del extremo de la rampa de la pirámide número 14. Las pirámides de Cochasquí es un sitio arqueológico, ceremonial ritual y de observación astronómica, de acuerdo a las tres hipótesis que mantiene el parque arqueológico. La una es ceremonial ritual, porque Max Uhle en el año de 1932 encontró 576 cráneos y es por eso que dice que Cochasquí es un sitio ceremonial ritual. La segunda hipótesis, que Cochasquí es un sitio habitacional, es por el científico alemán Udo Overen, que en el año de 1964-65 hace investigaciones y dice que sobre las pirámides se ubicaban construcciones circulares, bohíos, y que eran las habitaciones de los personajes más importantes de aquella sociedad. Y la tercera es que es un observatorio astronómico, porque el científico ruso Valentin Yurevich dice que Cochasquí es un sitio ceremonial ritual, pero también un observatorio astronómico, porque desde Cochasquí se logra divisar algunos astros, constelaciones, estrellas que influyen directamente en el crecimiento de los seres vivos, del comportamiento de las aves, de los vegetales, de los hombres, y que estas plataformas de barro cocido que están sobre las pirámides servían como calendarios agrícolas, donde establecían años secos, años lluviosos, tiempos de siembra, tiempos de cosecha. De la misma manera, podían ubicarse solsticios y equinoccios. La diferencia entre pirámides y tolas es que una pirámide es una estructura totalmente planificada, totalmente calculada en sus materiales, en su estructura, en su diseño, construida en una forma coherente, armónica, en una forma muy estructurada, como se construye cualquier edificio, cualquier casa actual, y con materiales que fueron traídos de un sitio muy lejano, a 1 kilómetro de donde fue la construcción, y obviamente esto implica que tenían una unidad de medida, una unidad para contar los materiales, para ubicarlos con exacta lógica y una exactitud precisa, y tener un elemento geométrico absolutamente simétrico y absolutamente estable. Esto es una pirámide. Las pirámides de Cochasquí forman escalones. Estos escalones están calculados y están absolutamente bien ubicados, ¿sí? Como que hubieran utilizado instrumentos de alta precisión. Mientras que una tola, y dependiendo del autor, el primero que comienza a hablar de tolas es el investigador Gijón y Camaño, y divide tolas de planta circular, de planta cuadrangular y tolas con rampa. Él simplemente cree que las tolas es una acumulación de materiales y nada más. Es cierto que las tolas o montículos funerarios son una acumulación de materiales alrededor de una tumba, sin mayor lógica o sin mayor tratamiento estructural, simplemente una acumulación de materiales como relleno, y obviamente sepultando a un cuerpo o varios cuerpos
y un ajuar funerario, y esto lo llamamos una tola o un montículo funerario de planta circular. Hay tolas de tipo estrella, hay tolas de tipo bota, en fin. En Cochasquí tenemos tolas de tipo estrella y obviamente la construcción obedece a una acumulación sistemática de materiales, mas no responde a un elemento constructivo estructural como si es la pirámide. Las funcionalidades de las pirámides y de las tolas difieren mucho. Las pirámides fueron construidas como elementos de orientación astronómica, como elementos rituales ceremoniales, mientras que las tolas tienen únicamente una función de sepultura funeraria, y obviamente la distribución de las tolas en el espacio, en el territorio, ¿sí?, ya tienen una connotación un poco astronómica en el caso de Cochasquí, y dicen que la distribución de los montículos funerarios o tolas de planta circular, ¿sí?, es igual a la distribución de las estrellas en la constelación de la Osa Mayor. Entonces hay una diferencia enorme entre pirámide y tola. Aquí se encuentra enterrado uno de los tesoros arqueológicos más importantes, que incluye a Cochasquí como el patrimonio de las nuevas generaciones y las culturas perdidas en el tiempo, uno de los vestigios más antiguos de nuestra identidad, que es un enorme valor arqueológico para Ecuador, América y el mundo. Existen varias hipótesis sobre las posibles funciones de las pirámides de Cochasquí. La de aposentos, que en términos generales, este concepto corresponde a grandes edificios cuyas funciones eran múltiples. Servían para almacenamiento del tributo y también como centros de distribución de recursos alimenticios para la zona. De los 576 cráneos encontrados en la pirámide 9, los depositó Maxule en el Museo de la Universidad Central, donde dicen que estos cráneos se perdieron por un incendio que hubo en este lugar. La disposición de los cráneos o el hallazgo de estos cráneos en la pirámide 9, que fue mutilada y fue saqueada en el año de 1912, 20 años después Maxule encuentra los cráneos, y él en su informe menciona que la pirámide estaba empedrada de cráneos, abro paréntesis, empedrada de cráneos. Y obviamente habían tantos cráneos que no se encontraron el resto de las osamentas del cuerpo. Y es por eso que Maxule dice que es un sitio ceremonial ritual, que a los enemigos más valientes les quitaban la cabeza y ofrendaban a las pirámides. Las pirámides tienen una posición estratégica con relación a la geomorfología del lugar. Se encuentran en las faldas del macizo de Mojana, están en la ceja de montaña. Estamos a 3.100 metros sobre el nivel del mar, a 0.03 minutos de la línea ecuatorial actual, y obviamente tanto la altura como la visibilidad le tornan en un sitio estratégico. Se puede mirar en 240 grados alrededor, desde el volcán Cayambe hasta Chibocaspi o el cerro Las Marcas en la mitad del mundo, ubicando lógicamente los principales cerros y nevados como Pambamarca, el Cerro Puntas, está el Cotopaxi, el Corazón, los Dilinizas, el Longhuil, los Pichinchas del Cerro La Marca, y los principales valles como el Valle de Quito, el Valle de Tumbaco, Conocoto, San Rafael, la parte del Quinche, el Valle de Guayabamba, y claro, la posición de altura
es privilegiada para estas observaciones. Pero más allá de la geomorfología, en esta región también es una posición estratégica para mirar las estrellas. Es por eso que Maxwell lo menciona, que es un sitio estratégico para la astronomía, por su altura, por su ubicación prácticamente en la mitad del mundo y por esta relación de amplitud en el cosmos que nos permite ver estrellas, astros, constelaciones, efectos en el cosmos, y es por eso que la parte estratégica de Kochaski es fundamental. Udo Overen, investigador alemán, dice que sí son centros ceremoniales pero también habitacionales, porque encuentra unas plataformas de barro cocido y menciona que son los pisos de las casas llamadas bohíos, de forma circular. Probablemente las personas que las habitaron fueron autoridades como caciques, hachos o chamanes. En 1932, Max Uhle dice que son centros rituales y ceremoniales, porque encuentra cerca de 576 cráneos en la pirámide 9. También debido a la magnitud de las construcciones lleva a suponer que los caciques de la antigüedad ordenaban la construcción de las pirámides para sus ceremonias, especialmente ritos relacionados con la agricultura. Por su parte, Valentín Yurevich dice que son centros ceremoniales y rituales, pero también observatorios astronómicos para establecer calendarios solares y lunares, mencionando que las pirámides eran centros de observación por su posición estratégica. Esta función está muy relacionada con la anterior, y existe la posibilidad de afirmar que las pirámides fueron sitios o instrumentos para observar las estrellas por ciertas evidencias encontradas, y la ubicación del sitio relacionado con otros puntos que presentan características astronómicas, ya que las pirámides están orientadas hacia los puntos del horizonte que entre los años 200 y 1400 después de Cristo marcaban la salida de la constelación Osa Mayor, de su última séptima estrella Benet Nash. Su salida ilíaca coincidía con el comienzo del año agrícola de la siembra en esta área. Las investigaciones etnográficas confirman la hipótesis que Kochaski es el observatorio antiguo para las observaciones meteorológicas y astronómicas, además de su funcionalidad ceremonial. De acuerdo a la posición de la Tierra con relación al Sol, nosotros podemos determinar la salida de las estrellas, es decir, en qué posición se encuentra la Tierra con relación a uno u otro astro, a uno u otra estrella. Por lo tanto, nosotros interpretamos que nuestros antepasados tenían una forma de mirar las estrellas, ¿sí? Desde que comienza a caer la tarde, comienzan a salir las estrellas tipo 6:30, 7 de la noche. Entonces, la forma como van apareciendo las estrellas o cómo se va iluminando el cielo de estrellas, entonces ahí determinamos la forma ilíaca de la salida de las estrellas con relación a la Tierra. No siempre la Tierra está en la misma posición y no siempre las estrellas están en la misma posición. Entonces, de acuerdo al periodo de solsticio o equinoccio que se encuentre la Tierra, ¿sí?, en el epigelio o egelio de la Tierra, nosotros vamos a ver distintas posiciones de las constelaciones, de los astros y sobre todo de las estrellas. Nunca vemos la misma posición ni de la Tierra ni de las estrellas. En esta maqueta nosotros podemos ver una pirámide trunca con rampa. Es del tipo de pirámides que hay en Kochaski, es una maqueta de una de las pirámides de Kochaski. Y obviamente nosotros podemos ver esta maqueta de dos colores. El color verde es como actualmente se encuentra y el color café es como se vería Kochaski si estuviese descubierto, sin la tierra vegetal que actualmente le cubre. Dentro de la hipótesis de Valentín Yurevich,
que es para observar el cosmos, para observar las estrellas, para hacer los calendarios solares y lunares, Valentín Yurevich dice que el observador se ubica en la punta de la rampa y trazando un eje y el horizonte artificial que da la pirámide, logra encontrar a estrellas, a astros, que influyen directamente en el crecimiento y el desarrollo de los seres vivos en la Tierra. Entonces él dice que cuando hay luna llena, generalmente hay aguajes. Cuando hay una alineación de planetas, hay una variación en el clima y en el comportamiento de los seres vivos. Y obviamente todos los efectos cósmicos le afectan a la Tierra y le afectan a su sistema biológico y de vida en la Tierra. Entonces, cuando el observador se pone en la punta de la rampa para observar las estrellas, lo que está haciendo es mirando y más o menos prediciendo el clima, prediciendo el comportamiento, cómo va a estar las cosechas, cómo va a estar el comportamiento de los animales, etcétera, etcétera. Max Uhle es el único arqueólogo que llega hasta las entrañas de la pirámide, ¿sí?, en una excavación. Hasta el momento no se ha hecho una excavación profunda después de la excavación de Max Uhle en el año de 1932. Dentro del proceso constructivo de las pirámides, nosotros podemos notar que los escalones que van formando los bloques de Kangawa son muy altos, como para decir que son gradas. Gradas dentro de la antropometría humana deberían estar entre el 18 y máximo 20 centímetros de alto, mientras que los bloques de Kangawa tienen una altura entre 60 y 70 centímetros. Por lo tanto, es muy difícil acceder, alzar la pierna, ¿sí?, 60 centímetros o 70 centímetros para subir. Y más dificultoso si esto se haría cargado con algún elemento que sería otro bloque de Kangawa, otro bloque de Kangawa que sería un elemento estructural. Por lo tanto, es lógico suponer que la rampa era el mecanismo para acceder fácilmente a la parte superior de las pirámides. Entonces, conforme van avanzando la altura de la pirámide, también va avanzando la altura de la rampa. Por lo tanto, es lógico suponer que la rampa fue un camino de acceso para ir conformando la estructura de la pirámide. Esta es una funcionalidad constructiva. La segunda funcionalidad que tiene la rampa es la de ser un eje para el observador de las estrellas, y una tercera funcionalidad de la rampa es el acceso de la gente que subía a hacer las ceremonias sobre la pirámide. Entonces podemos decir que las rampas tenían por lo menos tres funcionalidades totalmente específicas: una constructiva, una de observación astronómica y otra ceremonial ritual. Cochasquí es importante como un observatorio astronómico porque todas las mediciones, todas las relaciones sociales están basadas en el dios Sol, en la luna y las estrellas. Por lo tanto, nuestras culturas antiguas lo que hacían es determinar con precisión los solsticios y los equinoccios, porque su vida estaba en torno primero al dios Sol, al dios Inti. Todas las situaciones meteorológicas, todas las relaciones sociales, todas las relaciones naturales, los cultivos, todas las situaciones interpersonales y obviamente las relaciones con el pueblo estaban dominadas o regidas por el dios Sol. Y
por la luna. Obviamente el adorar al dios Sol tiene una lógica. El Sol es una estrella brillante que calienta, que le da vida a la Tierra, le da luz, calor y vida. Este Sol es un dios absolutamente material que está dentro de la vida y de la vida social de las comunidades. Por lo tanto, parten y hacen un calendario. Después de que hoy tenemos el calendario gregoriano, hablamos del 21 de marzo. Antes se hablaba de cuando el día y la noche tenían la misma duración y el sol caía recto. Ese era el primer día del año, digamos, ahora año indígena o año solar. Esto es más o menos la fecha del equinoccio, 21 de marzo, donde el sol cae recto y tenemos este efecto astronómico. Posterior a ello, la Tierra gira 23 grados 26 segundos y tenemos lo que hoy llamamos el solsticio de verano, 21 de junio. Cada vez que existe un evento como el equinoccio o el solsticio, estos pueblos hacen ceremonias para agradecer al dios Inti una u otra cosa. Entonces el 21 de marzo se celebra el Mushugnina y se hace la fiesta del fuego nuevo. El dios Sol se pone en contacto con el hombre por medio del fuego, que el Sol es luz, calor y vida, y el fuego es luz, calor y vida. Por lo tanto, en todas las casas apagaban el fuego y de sitios ceremoniales rituales como Cochasquí llevaban el fuego a cada casa y cocinaban los primeros granos tiernos. Los primeros granos tiernos como el maíz, es decir, el choclo, ¿sí? Los mellocos, el sambo, el zapallo, ¿sí? Es decir, lo que hoy comemos como fanesca, antiguamente se comía como uchucuta, y obviamente tenemos 1500 años de historia, 1500 años con un patrimonio intangible que hoy se llama fanesca. El 21 de junio se celebra el Inti Raymi o fiesta de la cosecha y actualmente se llama fiesta de San Pedro, donde esta sociedad hacía un agradecimiento al dios Sol bailando el baile de la culebrita y se iniciaba la cosecha. Entonces se llama la fiesta de la cosecha porque se inicia la cosecha. Entonces el hombre más importante de la comunidad se ponía una máscara de la yauma, llevaba a la comunidad bailando el baile de la culebrita, que no es más que el signo lambda, el signo de infinito, que significa el recorrido de la tierra alrededor del sol. Y de esa forma agradecían al dios Sol las bondades que nos da la tierra gracias al sol, es decir, los productos que se cosechaban en ese entonces, y se hace una gran fiesta donde la sociedad hace un intercambio de productos, es decir, el que cultivaba maíz lleva a las comunidades que cultivaban papas y los que cultivaban papas les entregaban maíz y así los mejores productos. Entonces estas son las relaciones que iban desarrollándose y obviamente tenían fuerza. El 21 de septiembre la Tierra regresa a su posición original y se celebra el segundo equinoccio, el equinoccio de septiembre, donde se hacen fiestas para iniciar el trabajo de la tierra, para iniciar el cultivo, y la Tierra da vuelta 23 grados 26 segundos para llegar al solsticio de invierno, donde ya la gente había sembrado
le pide al dios Sol y a la Luna que le dé buenos sembríos, agradecen las lluvias que fertilizan la tierra y comienzan ya los primeros granos a salir, ya las pequeñas plantas, y se le da un beneficio al cultivo. Después del 21 de diciembre, que es el solsticio, se regresa nuevamente al primer año solar, el 21 de marzo. Todas estas situaciones sumadas a los distintos eventos astronómicos hacen de que las pirámides de Cochasquí sean centros de información astronómica y centros en los cuales la sociedad puede vivir primero con un instrumento que es para medir meteorológicamente los cambios, años secos, años lluviosos, tiempos de siembra, tiempos de cosecha. Y en el mismo instrumento, que son las plataformas de barro cocido, también se ve los solsticios y los equinoccios. Es decir, con un instrumento se miden dos cosas: la meteorología y el tiempo, que es la astronomía. Las herramientas utilizadas en la construcción de las pirámides de Cochasquí son herramientas fundamentalmente en piedra, que es un material más resistente, piedras de basalto o granito, que en forma de hachas servían para cortar los bloques de cangagua, perfilarlos, ¿sí?, y hacer prismas de cangagua absolutamente resistentes. De igual manera utilizaban madera, utilizaban la cabuya, las fibras de la cabuya del penco azul, el anguyashka, y también utilizaban una serie de elementos como palas de madera que les servía para mezclar el chocoto, que es el barro negro, y que lo utilizaban como aglutinante. También utilizaban mucho varas de madera, ¿sí?, para diferenciar o establecer las distancias entre una y otro lado, porque las pirámides son absolutamente simétricas. Entonces tenían una unidad de medida que desconocemos al momento cuál era. Es decir, durante la historia de la humanidad sabemos que han utilizado la cuarta, el pie, la pulgada, la brazada. Hoy utilizamos el centímetro, pero no sabemos actualmente qué unidad de medida utilizaban nuestros antepasados. Puede ser medidas antropométricas o pueden ser medidas geométricas, o si no, medidas que vienen de la astronomía. En fin, eso es un tema totalmente virgen, no se ha estudiado nada y sería importante este estudio. Además de ello, se utilizaban elementos como obsidiana. Todas las herramientas cortopunzantes se las realizaba con obsidiana, que la obsidiana es un cuarzo, un gas volcánico congelado violentamente. Se forma este cuarzo, este vidrio volcánico, y todas las herramientas cortopunzantes eran utilizadas con obsidiana. De ahí se pueden ver elementos. No es que no conocían la rueda, tenemos muchos objetos como ruedas, que es el piruro, por ejemplo, sino que como representaban al dios Sol, estas circunferencias no las utilizaban como ruedas, sino como elementos ceremoniales, rituales y de adoración al Sol. El animal más grande que antiguamente tenían era la llama, y la llama solo les servía para transportar algunos productos que no excedían el peso de 200 libras, porque la llama no puede cargar más de 200 libras. Por lo tanto, todas las pirámides fueron construidas con fuerza humana, porque cada bloque de cangagua pesa más de 360 libras. Esto quiere decir que en sistemas de andas o en sistema de camillas trasladaron los bloques de 1 kilómetro de la parte alta hasta el sitio de las pirámides, transportados por fuerza humana.
Esto quiere decir que Cochasquí, además de tener un gran valor histórico, arqueológico, tiene un gran valor, ¿sí?, de fuerza de trabajo, porque cuántas personas debieron haber participado en esta construcción para lograr la monumentalidad que actualmente tienen las pirámides de Cochasquí. En esta época también se produjo un mayor y notable cambio hacia la monumentalidad y grandes proyectos que implicaban mover cantidades de tierra. La estratificación había llegado a un nivel tal que ejércitos de trabajadores, cientos y miles de personas fueron puestos a trabajar en la construcción de grandes estructuras. La construcción de estos monumentos era un beneficio social comunal, en el cual los individuos estaban obligados a participar en la construcción de complejos multifuncionales, en donde lo ceremonial era lo esencial. La mayoría de estas culturas prehispánicas realizaban sus actividades comerciales y tecnológicas conviviendo en armonía con el medio ambiente y con resultados favorables. Es algo que en la sociedad actual se ha perdido, ya que importa más la elaboración de un proyecto que las consecuencias que éste pueda causar en un futuro al medio ambiente, dependiendo de la forma de su elaboración, ya que la naturaleza actualmente no se la ve como algo sagrado, sino como fuente de explotación para obtener ganancias, sin tomar en cuenta qué tipo de herencia ambiental vamos a dejar a nuestras futuras generaciones. El Parque Arqueológico Cochasquí constituye una importante evidencia de restos de un asentamiento y formas arquitectónicas de una civilización pre-inca de la provincia de Pichincha. Se estima pertenecer a la cultura quitukara, sin dejar de lado otras investigaciones y aportes que consideran estar vinculada con el pueblo caranqui, con la particularidad que se trata de una forma de asentamiento diferente a los conocidos en Mesoamérica y en los Andes. Los hechos históricos y documentos, la etnografía y principalmente la arqueología proporcionan información sobre el conjunto piramidal y del grupo humano que se asentó en aquel sitio, conformando una organización social comunitaria y determinando que estas construcciones se edificaron en la última etapa de la historia antigua, perteneciente al periodo de integración del 500 al 1500 después de Cristo. Al mencionar sobre la población de Cochasquí, se hace necesario referirse a los señoríos étnicos o cacicazgos como un modelo de organización política y social que ocupa un nivel de integración sociocultural amplio, con la presencia de centros coordinadores de las actividades económicas, sociales y religiosas. La autoridad étnica aparece frecuentemente con carácter hereditario por estatus jerárquico, pero no aparece como autoridad a nivel estatal. En este tipo de sociedades complejas aparece una diferenciación social, donde al parecer existían tres niveles de autoridad: el cacique principal, que residía en el núcleo habitacional más importante y que dominaba otros asentamientos menores; los jefes de cada población menor o individual, que dependían del jefe principal; y por último las autoridades que existían en cada grupo, conformado por un parentesco. La diferencia entre caciques, hachos y chamanes es una relación de la estratificación social. Dicen que los chamanes, ¿sí?, que es una palabra rusa, que su traducción sería yachas. Nuestros yachas, nuestros hombres sabios que practicaban la medicina y las curaciones. La medicina es lo que cura el cuerpo. Las curaciones son las que curan la energía, el entorno, el aura. Por lo tanto, un yachak, o mal llamado chamán, ¿sí?, hace esta función, ¿sí?, de limpiar, de curar, de energetizar. El cacique es el hombre elegido por la comunidad para que sea representado.
la comunidad se ve representada en su cacique, que es el jefe, el que organiza la comunidad, el que lleva a la comunidad con bien y da una instrucción o unas órdenes administrativas para que se organice armónicamente esta nación, esta comunidad, ¿sí?, con relación a ciertas normas y reglas de esta sociedad. Entonces el cacique lo que hace es organizar y cumplir y hacer cumplir, ¿sí?, estas disposiciones o estos acuerdos sociales para el mejor manejo de la comunidad. Los hachos son un nivel un poco más bajo que un cacique, que se dedican de igual manera a las relaciones intersociales, y el hacho es un hombre que tiene una relación entre comunidades, lo que nosotros podríamos decir es un embajador que coordina y agrupa a varias comunidades, ¿sí?, para fortalecer a un pueblo. Entonces el hacho tiene sí, una gran importancia como cacique, ¿sí?, de segundo nivel, y este relacionador entre comunidades y entre pueblos. La mayor parte de este territorio corresponde a un hábitat de carácter serrano. Existen también algunas ramificaciones laterales que permiten el acceso hacia la costa y la región amazónica. Estas condiciones ecológicas probablemente favorecieron para el asentamiento de la población numerosa, rica en recursos naturales por la variedad de pisos climáticos, que ayudó en el desarrollo, sobre todo en las actividades más importantes que desempeñaron, como fue la agricultura. Con estos antecedentes se hace referencia a lo que constituyó el cacicazgo señorío de Cochasquí, conocido como uno de los numerosos sitios del territorio interandino, entre los ríos Pisique, Guayabamba y el nudo de Mojanda, considerado como una de las localidades más grandes de la parte norte. La ocupación del mencionado señorío posiblemente se trató de un grupo organizado que tenía el control de un territorio más o menos extenso, en donde el cultivo del maíz en mayor proporción que los tubérculos marcaba a esta cultura. La magnitud del complejo arqueológico Cochasquí revela la importancia numérica y económica de los grupos que de él dependiente y el alto nivel de organización social. La forma económica social parte de la población cuando ésta se vuelve sedentaria y controla el territorio que le rodea. Así, la producción de bienes materiales, como unidad de las fuerzas productivas y de las relaciones de producción, toda su sociedad llegó a formar una superestructura que le dio a esta población sedentaria su formación económica social. En este caso, Cochasquí es el producto de una formación económica social altamente desarrollada. La economía de estas culturas ancestrales es un poco difícil el cuantificar. Nosotros podemos cuantificar sitios arqueológicos, podemos cuantificar sitios de cultivo, podemos cuantificar hipotéticamente el número de personas que existieron o vivieron en esta región, pero hablar de una economía con el criterio occidentalizado no hay una relación. Mientras la riqueza para el occidente, quiero decir Europa, se la basa en oro, la riqueza para nuestra población no era el oro, sino era el territorio, la agricultura, el agua, la naturaleza. Con estas dos cosas totalmente diferentes, no hay punto de comparar la economía occidental con la economía mesoamericana o americana o andina. Por lo tanto, son fórmulas diferentes, apreciaciones diferentes, y obviamente, si estamos hablando de un estado capitalista,
¿sí? Es muy diferente comparar con un Estado comunitario. Entonces, ¿qué es riqueza y qué es acumulación de riqueza? Para los europeos es una cosa y para los andinos o los quitucaras, riqueza es otra cosa. Por lo tanto, no podemos hablar de o comparar la economía occidental con la economía andina quitucara. Los datos históricos hacen referencia sobre la presencia de una mujer denominada Quilago, como la señora del pueblo de Cochasquí, y a un grupo de súbditos que ofrecieron una fuerte resistencia a las tropas de Huayna Cápac, que durante un periodo de más de 20 años de enfrentamiento finalizó con la victoria del Inca. Entre algunas leyendas sobre Quilago, se dice que ella le preparó una trampa al Inca Huayna Cápac, pero lamentablemente fue delatada. Se presume que la decadencia de Cochasquí como pueblo guerrero arranca de la conquista cusqueña, ya que es la única manera de explicar el porqué de su disminución geográfica y demográfica, así como su decadencia política. Se considera de gran importancia analizar las versiones de los cronistas al vincular el nombre de Quilago con antropónimos andinos aplicados exclusivamente a mujeres, término que equivaldría a señora principal y habría sido aplicado quizás a la esposa o hija del jerarca local. Quilago, la gran mujer, fue un ejemplo de valor y coraje, ya que sus fuerzas detuvieron la soberbia del conquistador Huayna Cápac, humillándolo con sucesivas derrotas. Por esta razón, Cochasquí fue la muralla contra la que se estrelló la arrogancia del imperio cusqueño. Quilago fue una reina gobernadora con mando con todas las connotaciones políticas, hecho interesante de nuestra historia porque generalmente predomina la figura masculina. Huayna Cápac es el Inca que viene desde el Cusco en pos de buscar el sitio donde cae el sol recto. No es que Huayna Cápac buscaba más territorio para el Tahuantinsuyo. No es que Huayna Cápac era un conquistador de territorios nada más, sino Huayna Cápac y su objetivo de venir hacia el norte del Cusco era encontrar donde el sol cae recto, donde está más cerca el dios Inti y obviamente en donde él podía tener una ceremonia con el dios Inti. Hablamos de que Huayna Cápac, ¿sí?, es el Inca que fue conquistando los pueblos, pueblo tras pueblo, porque tenía un ejército, dicen ya algunos historiadores, que traía 200,000 guerreros. Pero obviamente los guerreros no vienen solos, sino van acompañados con un grupo adicional de personas, quien les da la logística, les dan de comer, les ayudan a mantener sus armas y el sitio donde ellos vivían. Entonces, imagínense cuántas personas debieron haber venido con Huayna Cápac en este proceso de conquista y cuántas personas debieron haber habido para defender el territorio al frente una mujer, una Quilago, que defendió nuestra heredad territorial. Quilago no es el nombre de una mujer, sino es el puesto de una mujer. La hija o la esposa de un cacique es una Quilago. Por lo tanto, los señoríos de esta región, el señorío de Otavalo, el señorío de Cayambe, el señorío de Cochasquí, el señorío del Quinche, el señorío de Quito, nominaron a una mujer para que ella fuera quien ofrezca resistencia a la invasión de Huayna Cápac. No es que había un matriarcado, sino que esta Quilago, la señora de Cochasquí, como lo dicen los historiadores, sea quien enfrente a Huayna Cápac. Rumiñahui
Rumiñahui fue un guerrero de la estirpe de Atahualpa, un guerrero Quitukara, que se destacó mucho en la confrontación que tuvo Atahualpa con su hermano Huáscar. Rumiñahui, un Quitukara, un guerrero Quitukara, que creció con Atahualpa, fue quien organizó sus ejércitos, sus huestes, sus guerreros para la confrontación con Huáscar, y dicen ya algunos historiadores que Rumiñahui fue hasta el Cusco y lo incendió, justamente con Atahualpa. Al regreso capturaron ya los españoles a Atahualpa en Tomebamba, Cajamarca, toda esa región, y obviamente Rumiñahui fue quien se encargó de defender al territorio de los españoles. Mas sin embargo, Rumiñahui tiene un protagonismo muy importante porque él era encargado de un enorme señorío, ¿sí? Y él defendió nuestra territorialidad y nuestra identidad nacional. Pacha fue una quilago del pueblo Puruá, que los historiadores le mencionan como princesa Pacha, que es la mamá de Atahualpa. Cuando la quilago de Cochasquí, le puso una trampa a Huayna Cápac, porque Huayna Cápac le había ofrecido matrimonio que era con fines de conquista, la señora de Cochasquí le preparó una trampa a Huayna Cápac, y para no dejarse conquistar. Pero lastimosamente la señora de Cochasquí fue traicionada, y Huayna Cápac se enteró de esta trampa, de esta celada que le preparó la señora de Cochasquí, y Huayna Cápac, y esto ya lo dicen algunos historiadores, degolló a esta señora de Cochasquí. De esta forma Huayna Cápac consolidó su conquista y luego eliminó a todos los guerreros del pueblo Quitukara y sobre todo del pueblo Cochasquí. Los sacrificó en Yaguarcocha y a sus hijos les obligó a presenciar la masacre y los llamó los Guambracunas. Cuando Huayna Cápac se unió en matrimonio con la quilago Pacha, tuvo un hijo, Atahualpa. Este Atahualpa creció con los Guambracunas, que habían visto el sacrificio de sus padres, y el momento que tuvieron la confrontación con Huáscar, estos Guambracunas, hijos de los guerreros Quitucaras que fueron sacrificados en Yaguarcocha, pues se unieron y fueron a guerrear contra Huáscar y quemaron el Cusco. El título que se otorga a las quilago, como había dicho, la quilago es la hija o es la esposa de un cacique. Obviamente los caciques tenían varias esposas, pero siempre esta relación comunitaria y relación de familia hacían de que la esposa más importante sea la quilago. Entonces estos nombres o estos puestos o estos cargos, ¿sí?, son cargos comunitarios que la comunidad determina en su rol de organización humana, que en el bulu, en el ayllu, en la tribu, en el pueblo, ¿sí?, hay gente que organiza, manda o políticamente o religiosamente, esto entre paréntesis,
para manejar al pueblo. La madre de Atahualpa sí fue un Aquilago llamado Pacha del pueblo Puruá. El pueblo Puruá actualmente está asentado en la provincia de Chimborazo. La trampa que Quilago le puso a Huayna Cápac, la señora de Cochasquí, fue un hueco con unas lanzas puestas dentro del hueco y estaba cubierta por una manta, donde Quilago iba a empujar a Huayna Cápac para que cayera en el hueco y se clavara las lanzas. Pero lastimosamente Quilago fue traicionada y fue degollada por Huayna Cápac. No conocemos el nombre verdadero de la señora de Cochasquí. Muchos dicen que Samia. Samia quiere decir maíz. Para otros, Samia quiere decir lluvia del amanecer. Pero no tenemos con certeza cuál fue el nombre de la señora de Cochasquí. La conquista española a finales del siglo XVI, por 1580, inicia la ruptura de una sociedad estratificada y bien estructurada, con el traslado definitivo de sus habitantes a Malchinguí y a Toachi, poblados oficialmente conformados por los españoles como reducciones indígenas, tomando las tierras y convirtiéndolas en haciendas como símbolo de propiedad privada e individualización. Los caranquis son moradores, son pobladores de Caranqui. Lastimosamente nuestra historia ha tenido algunas situaciones y algunos retractores. La primera historia del Ecuador fue escrita por el padre Juan de Velasco. El padre Juan de Velasco rescató la nacionalidad, el valor del pueblo, el valor de la nación ecuatoriana. Él en Europa escribió la historia del Reino de Quito. Esta historia dio valor a nuestro pueblo, a nuestro territorio y a nuestra gente. Posterior a esta historia, el padre González Suárez, Federico González Suárez, escribe otra historia llamada igual el Reino de Quito, y él dice que en esta región no había ningún reino. Es un retractor de la historia de padre González Suárez, que dice que en este territorio González Suárez dice que no había reinos, no había palacios, no había templos, sino había indios diseminados, es decir, repartidos en toda la región, incapaces de organizarse, y que peyorativamente trata a los indios, a los herederos de nuestra cultura. Entonces, al hablar de que no existía Quito, que no había, porque él no había encontrado restos arqueológicos ni nada, entonces dice que no existía Quito, que no existían los quitucaras, y él dice que existía la nación Caranqui. La nación Caranqui dice que está limitada desde el río Mira al norte hasta el río Guayabamba al sur. Obviamente estamos hablando de inicios del siglo pasado, que no había una definición clara de la parte cultural, y no se puede establecer que desde un río a otro río se limite un pueblo, una cultura. Y dice que la nación que vivía en este espacio de territorio, desde el río Mira al río Guayabamba, es la nación Caranqui. Y siempre uno se pregunta, ¿y cruzando el río qué era, no?
cruzando al sur del río Guayabamba, ¿qué era? O yendo al norte del río Mira, ¿qué era? Entonces es una imprecisión absoluta, aparte de lo peyorativo de la nación indígena. Y dice que en Caranqui se asentó eh, la, la sociedad Caranqui, y que ahí estaba donde había nacido Atahualpa, y que era la parte central o el sitio o la ciudad más importante de la cultura Caranqui. De hecho, para algunos historiadores, Caranqui quiere decir cara, el pueblo, qui, sitio, sitio de los caras. Eso quiere decir Caranqui. Pero obviamente en Caranqui no se ha encontrado ni la 10ª parte de lo que se ha encontrado en Cochasquí. Por lo tanto, es un poco difícil el poder mantener esta hipótesis del padre González Suárez, que Caranqui era el centro, ¿sí?, de la gobernación del pueblo asentado en estos dos parámetros, río Mira y río Guayabamba. Por lo tanto, nosotros no tenemos mucha filiación con esta hipótesis, porque simplemente estamos desmereciendo a nuestra nación indígena, y no se está tomando la importancia del resto de sitios arqueológicos que muestran una riqueza cultural inmensa, sino que más bien estamos menoscabando y menospreciando, ¿sí?, a nuestra identidad nacional en base a la posesión del territorio y a nuestros antepasados, asentados más de 1500 años en este territorio. Algunos investigadores dicen que González Suárez quiso resaltar al pueblo Caranqui o a la población de Caranqui porque él tenía tierras y tenía familia, y por su relación geopolítica y económica con esa región, más no como un hito histórico, arqueológico y cultural de nuestro país. Obviamente debemos rescatar de que el asentamiento de la población Quitucara es un asentamiento en la Sierra Norte del Ecuador. Llámese Quitucara o llámese Caranqui, tiene una enorme importancia con relación a las culturas mesoamericanas, y obviamente esta ubicación y estos asentamientos que nos han legado con sitios históricos, Cochasquí, Puntiachil, Pambamarca, etcétera, 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 ¿sí?, largo sería mencionar, demuestran que en esta región se asentaron culturas muy ricas en conocimiento y muy desarrolladas. En esta época los primeros conquistadores se apresuraron a pedir tierras para asentarse y dedicarse a la agricultura. Cultivaron el trigo en mayor proporción y otros como cebada y centeno. Frutas cítricas nativas y exóticas resultaron beneficiosas en la integración de la cadena alimenticia de los españoles. Luego aparece el mayorazgo, una institución hispánica que estableció la tierra como una herencia, pero esta debía ser para el hijo primogénito varón. Por último aparece la hacienda privada, lo que le dio paso a la libre contratación. La población tuvo una forma de asentamiento disperso, conocido como guasipungo, que no es más que la distribución de parcelas dentro de la propiedad de la hacienda, cuyo usufructo era parte del salario real y de propiedad del peón agrícola. Cochasquí.
un lugar de ciencia y saberes ancestrales, estratégico tanto geográfica, arquitectónica, ingeniería, astronómica, agrícola y militarmente, fundado por la civilización Quitu-Cara, asentado en la serranía quiteña del Ecuador, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, nos deja una enorme riqueza de valores incalculables para la humanidad que apenas está siendo descubierta. Descubrirla depende de cada uno de nosotros. David Neira, para la Universidad Metropolitana.